empezó a prosperarlo de una manera, dice la palabra, que empezó Dios a prosperarlo tanto que vencía a los filisteos, que iba a la guerra y ganaba, y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él todos los días que él estuvo en ese reinado. Pero llegó un tiempo, en el primer versículo que acabamos de leer, que dice, pero, he ahí el pero de cada uno de nosotros. He ahí el pero, que después de que Dios nos fortalece, que después de que Dios nos da la bendición, nos vamos de su presencia. Y esto fue lo que le aconteció a este rey, porque dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Pero en un momento, este rey dice, mas cuando ya era fuerte, cuando yo me siento fuerte, cuando yo me siento fortalecido, no hay nadie que me mande, no hay nadie que yo le reciba el consejo, nadie me puede decir absolutamente nada, porque creo en mi propia fuerza. A este rey se le olvidó que todo lo que había obtenido, toda la riqueza, toda la gracia, todo lo bueno de su vida se lo había dado Jehová. Y él descuidó por un momento, como muchas veces cada uno de nosotros, este versículo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando él se vio fuerte, cuando él sintió que tenía ejército, porque dice la palabra en ese pasaje, que tenía ejército, que tenía absolutamente todo, que los filisteos le tenían miedo, él se sintió fuerte en su corazón y abandonó a Jehová, porque empezó a trabajar según él en su propia fuerza. Pero ahí dice la palabra de Dios, que cuando su corazón se engrandeció, que cuando él se enalteció, fue para su ruina. Ahora, este varón tenía absolutamente todo. Él lo había conseguido todo gracias a Jehová. Pero él se olvidó de aquel Jehová que lo había ayudado y lo había ayudado en tantas victorias y a obtener todo lo que tenía. Y la pregunta de hoy es, él quizás en su momento pidió tener estas cosas, porque cuando lo buscaba me imagino que oraba y le pedía que Dios le diera muchas cosas. Y entre ellas fuera una grandeza, entre ellas fuera ejército, entre ellas fueran muchas cosas materiales. Pero al no guardar su corazón, al no hacer esta oración que muchas veces cada uno de nosotros no hacemos, y en la siguiente: Dios mío, ayúdame que cuando tú me des la bendición, yo no me aparte de tu lado. Ayúdame que cuando tú me bendigas, yo siga alabándote. Ayúdame que cuando tú me bendigas, yo siga yendo al templo. Ayúdame que cuando tú me bendigas, yo siga arrodillado ante tu presencia. Y ese es el problema de hoy, que venimos siempre a pedirle a Dios la bendición, pero nunca venimos a pedirle a Dios que nos prepare para aquella bendición, para que una vez Él no las dé, yo no me alegue de su presencia. ¿Cuánto no hemos hecho eso? Porque yo en un tiempo lo hice. Yo buscaba a Dios mientras Él me daba lo que yo quería, y cuando Él me daba lo que yo quería, no volvía más al templo, ni los domingos. Y esto aconteció a este rey. Dios, Jehová, le proveyó absolutamente todo. Pero cuando él ya se sintió fuerte, cuando él ya se sintió que tenía ejército, cuando él ya sintió que todo tenía el poder en sus manos, abandonó a aquel que le había dado absolutamente todo. Abandonó a aquel profeta, porque aquí dice que este profeta iba y le daba consejos de parte de Jehová. ¿Y cuántas veces cuando tú ya tienes la bendición, ya no necesito del pastor, ya no necesito de la oración, ya no necesito de aquel profeta que viene y me dice esto y aquello? Y ese es el problema de hoy. ¿Cuántas veces, cuando ya obtenemos la bendición, nos vamos de la presencia de Dios? Me olvido de aquel Dios que me ayudó y me vuelvo fuerte. Y hay personas aquí que todavía se creen fuertes en ser sabios en su propia opinión. Hay personas aquí que todavía se sienten fuertes en el chisme. Hay personas aquí que todavía se sienten fuertes en el de yo no necesito absolutamente de nadie. ¿Cuántos hay aquí que todavía se sienten fuertes en el yo no voy a perdonar a nadie? Todo, pastor, usted no sabe lo que a mí me hicieron, pero no te acuerdas, antes de venir a los pies de Cristo, a cuántas personas dañaste, a cuántas personas las mataste, a cuántas personas destruiste sus sueños. Pero resulta que cuando yo vengo aquí a los pies de Cristo, yo pienso que todo cambia en mi vida. Y que al que yo ofendí, Él es el que tiene que venir a pedirme perdón, porque ya yo soy cristiano.
Olvidémonos de eso. Porque la palabra de Dios lo dice. Si no perdonáis a tus hermanos vuestros pecados, mi Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Así que de nada me sirve seguir creyéndome el fuerte cuando yo sé que cuando llego a mi cuarto soy un mar de lágrimas.